Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, Rugidos y Metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Nos saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Este video, pues lo titularé Entre China y Estados Unidos. A nosotros nos hace falta un DAFO o FODA, ¿no? Un recuento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Yo lo conocí como DAFO, bueno, ahora le llaman FODA, porque hay un planteamiento muy importante. O sea, yo creo que ya la hegemonía de China no le veo por dónde se pueda discutir. Lo he mencionado y lo seguimos mencionando porque pues es la comidilla de todos los días. Y México no tiene que quedarse peleando o sometiéndose o teniendo en su horizonte únicamente a los Estados Unidos, porque el horizonte del mundo ya no son los Estados Unidos, sino es China. Incluso muy específicamente China, ya veríamos que tiene que ver Rusia, que tiene que ver la India, que es muy importante la India, pero realmente quien marca la pauta, porque ha logrado la mayor, no solo la mayor riqueza, sino el mejor desempeño social de lejos, ha sido China. Por ejemplo, la India no lo tiene, que sepamos, y bueno, por ahí es por donde nosotros tendríamos que ver el futuro. Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Con esto del ascenso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, se va a manejar mucho esta cuestión de como si todavía estuvieran realmente peleando por la hegemonía. Entonces tenemos que esclarecer pues de qué estamos hablando, si verdaderamente hay una lucha entre los Estados Unidos todavía por regresar a la hegemonía mundial o no. Yo digo que no, pero bueno, sería interesante esclarecerlo. Fue muy llamativo que en la reunión en Río de Janeiro del G20 hubo mucha alusión en los medios, desde luego de derecha, a Trump, que ni siquiera fue, ¿no? Porque quieren armar esa narrativa de que es como su campeón. Aquí hay un primer planteamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla incluso en la narrativa, pues va a vencer quien tenga una mejor historia o cuente un mejor cuento, ¿no? O que sea diferente a que lo cuente mejor. Es un punto muy específico porque es una de las pocas fortalezas de Estados Unidos, no su industria de enajenación, pero bueno, de cultura popular, de masas, o no sé cómo le pudiéramos llamar decentemente. No tiene ahorita parañón, no tiene competencia. No me queda claro que China esté compitiéndole. La India tiene su Bollywood, que es muy importante, pero no va por ahí. Cuando Japón de alguna manera intentó todavía, yo creo que en su último intento, por tener cuando menos una importancia verdaderamente mundial, sí, se insertó bastante en los medios norteamericanos, compró alguno de ellos, etcétera. O sea, había esa tentativa, esa intentona, como en el fútbol. Aquí no la veo por ningún lado. Sin embargo, en un momento, aparte de Estados Unidos, no veo que nadie se le pueda comparar. Ahí sí, porque es una situación objetiva. Pero no bastaría una industria del entretenimiento, ¿no? que al parecer va a poder sobrevivir como la principal, aunque no, su país ya no lo sea. No lo veo tanto problema. Sin embargo, hay un factor muy importante, por ejemplo, en relación a qué es verdad, qué es mentira, ¿no? Y es que el neoliberalismo implantó mucho la situación de que la verdad pues dependía de quién tuviera el poder, ¿no? Y esto se quedó como muy claro, ¿no? Como, es más, pareciera que de repente se sigue manejando como una regla inamovible del juego mundial. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esto lo hace Occidente, particularmente los Estados Unidos, bueno, en la idea de que pues ellos iban a tener el poder, pero ya no lo tienen, ¿no? No absoluto, no total, no el principal, ¿no? Por muy moderada que pudiera ser la calificación de ese asunto, sin embargo sí opera aquí esta afirmación. Ellos dejan la regla, se van, y sin embargo la regla podría considerarse que sigue vigente. ¿Quién va a decir que es la verdad? El que tenga el poder, pero el poder ya no lo tienen ellos, lo tiene China.
dentro de esta perspectiva me parecería muy interesante porque ellos han combatido al comunismo, que se han inventado un comunismo ad hoc. Primero porque nunca existió comunismo dentro del socialismo hasta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que lo que en China devino el comunismo, que es a través del capitalismo como medio y no como fin, pues dar un bienestar a su gente y no de pobres, de compartir la pobreza como tanto se atacaba, sino de normalizar y generalizar una clase media tan amplia como jamás la ha habido, de cientos y cientos de millones de gentes en China, en donde ya no se habla tanto de el comunismo, claro, porque están viendo perfectamente que si habláramos del comunismo diríamos sí, un comunismo de clase media, pues el que todos hubiéramos querido tener, y ya no esa idealización del socialismo de los países escandinavos, ¿no?, que es el que todos hubiéramos querido tener, pero ahora más bien todos querríamos tener, y la tendencia de todos los países que tienen la libertad para hacerlo, de intentar entrar a los BRICS, queda perfectamente claro que todo el mundo dice, no, pues queremos ser comunistas, pero comunistas como China. Entonces, hay toda una situación de que hasta ahora persiste China en que no le importa mucho la opinión de Occidente, ha manejado las cuestiones de Occidente, pero sin mentiras, le está funcionando perfecto, está esperando a que las principales potencias pasen a un declive de ser potencias de segundo nivel, ahogándose en sus propias mentiras, ¿sí? Y se maneja a un nivel de largo plazo, porque ellos vienen de ser potencia y son una cultura milenaria. Todo Occidente junto, como principal potencia, no tiene más que 500 años. Vamos a tener que recontarnos la historia, porque todo se ha contado como en función de Occidente, o de que algún día iba a llegar a Occidente y que Occidente era lo principal, y eso fue algo circunstancial, pero ya pasó. China estaba antes, estuvo durante y ahora está después de Occidente, y en ese sentido vaya que ellos van a tener que plantearse una situación, más bien nosotros vamos a tener que plantearnos, entender que su visión es a muy, muy largo plazo. Ellos no están lanzando bravatas como Hitler de un imperio de 1000 años, porque llevan mucho más de 1000 años de vigencia en la humanidad y están regresando a tener el poder. Y eso tenemos que empezar a entenderlo. Entonces hay toda una serie de líneas que sería prácticamente una lista, pero una lista en dos columnas, ¿no? Por ejemplo, en Occidente la situación implica que lo principal es la guerra, y a China, independientemente del pasado, cómo lo haya manejado, su principal planteamiento en realidad es de la paz. Yo decía, es que ahorita como que uno diría, todo lo que vemos es como tan favorable a China, que diríamos, que los chinos son santos. Evidentemente no, empezando porque por principio de cuentas su concepto de religión y de todo eso que sería para nosotros el de la santidad es muy diferente, ¿no? Y que será interesante que algún día, tanto a niveles políticos como a nivel en general, veamos eso, ¿no? Las espiritualidades son bien diferentes, eso es muy interesante. Entonces, evidentemente no son santos, porque además, para el principio de cuentas, están en otro paradigma, pero es que eso es tan malo Occidente, literalmente, que bueno, y pues cualquiera es bueno junto de ellos, ¿no? Y ahora bien, por ejemplo, yo estaba buscando todas estas cantidad de barbaridades de frentes en que he oído que están los Estados Unidos en frente de guerra. No sé si han mencionado 100 o más, ¿sí? Y lo traté de buscar en internet, por el momento no lo encontré, se los confieso, pero sí encontré otra cosa, que prácticamente Estados Unidos, muy, muy similar al mundo, pero Estados Unidos no ha vivido en paz prácticamente nunca. Siempre ha estado inmiscuido en alguna guerra. Siempre, ¿no? Y ahora, por ejemplo, primero, entendemos por qué su aparato militar industrial es tan importante para ellos. Pues es que son un país guerrero, ¿sí? Y que de repente se nos planteó que si como la industria, que si el bienestar, que en otras épocas, que ahorita ya la fábrica del mundo fue China, está como empezando a dejar de serlo. De ahí estamos buscando que México salga beneficiado, en fin, todo como ha ido siguiendo en la historia. Pero es que antes, durante y después de hacer cualquier otra cosa, los Estados Unidos han sido un país
guerrero. Por eso no se saben de otra, ¿sí? Y por eso su aparato militar industrial es el que decide, junto con el petróleo, que además es contaminante, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un planteamiento importante. Para ellos solo hay un después en donde ya se había eliminado la historia. China sí está planteando que haya un futuro, ¿no? Para Estados Unidos los países son colonias. Los chinos están planteando un verdadero sistema de socios o clientes, ¿sí? Incluso la Unión Europea, que se bajó los pantalones horriblemente en relación a los Estados Unidos y que no levanta cabeza, y que si Estados Unidos está destinado a ser una potencia de segundo nivel, o ya lo es, pues Europa estaría en un tercer nivel, pero bueno, de alguna manera compartiría el segundo nivel con los Estados Unidos. Su planteamiento es de los Estados Unidos es de pocos ricos con muchos pobres que no cuentan. Eso ha sido una cuestión del neoliberalismo y nos dedicaremos a poder analizarlo. Mientras que para los chinos es un mercado activo amplio y generalizado. A la antigüita, por así decirlo, pero que además funciona y funciona mucho mejor. Porque de hecho es como lo que está pasando en México. Cuando se regresa al sentido común de que todo mundo pueda tener algo, la economía se activa. Pero yo no sé quién a Keynes lo literalmente satanizó, y eso ha sido realmente en detrimento de toda la humanidad, ¿sí? En Estados Unidos busca un dominio externo y una intervención interna, ¿no? Mientras que China maneja otro esquema, y eso lo podemos ver clarísimo, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Trata de hacer una defensa de que no los invadan, pero de ahí en fuera deja absoluta libertad para que el país en sí mismo, y también incluso los Estados Unidos, pues hagan como que todas sus luchas, pero no como que den el paso final de una invasión. Es, digamos, la forma en que los chinos hacen las cosas, y tenemos que entender por qué, ¿no? La moneda de Estados Unidos es una moneda para todo, ¿no? Y únicamente una, y su gran fortaleza, mientras que para los chinos, pues es que debe haber una diversidad, no solo de multipolaridad, de poderes, etcétera, sino una diversidad de divisas, que es una cosa muy importante, ¿no? Ahora, el planteamiento, por ejemplo, de que se ha manejado cada vez más que en vez de políticos sean como que influencers. Incluso esta situación de Trump poniendo a un locutor de Fox o algo así como un supuesto secretario, bueno, como el secretario de Defensa, pero hagan usted el favor, ¿no? Que le sigue, no escamentaron con Zelensky, ¿no? Es que realmente se está llevando más allá, incluso bajo la idea como de que vamos a poner gente bien ideologizada de derecha que cree que todo lo que es política son tonterías y mariconerías, y vamos a lanzarnos por la línea dura de acabar con todos por todo y todo, al estilo Milei, y eso no está funcionando. Pero ahí es esta diferencia entre que los chinos tienen políticos y estimulan ese camino, y los Estados Unidos influencers, ¿no? Estados Unidos tiene múltiples frentes de guerra. Taiwán tiene solamente uno, que es recuperar Taiwán, y donde también se puede decidir el futuro, ahora sí que de la humanidad, ¿sí? Estados Unidos recurre a enriquecer a oligarquías locales que controlen a los pueblos muertos de hambre, mientras que, insistimos, China procura una situación de un consumo amplio de la mayor parte de la población, ¿sí? Realmente, buscando imágenes para acá, había unos de containers, ¿no? Que ponen los containers chinos contra los gringos, pero ¿qué es lo que tienen los containers chinos? Perdón, ¿qué es lo que tienen los containers gringos? Los chinos ya sabemos que tienen de todo. No, realmente ahí es decir, ¿qué es lo que está pasando? Ya no vemos productos de Estados Unidos por todos lados. De hecho, yo tengo 65 años y jamás los vi, porque ya había empezado Japón y después fue China a hacer realmente